Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte de esta primer clase del módulo de derecho, de introducción al derecho administrativo. Vinimos recorriendo el concepto de lo que es un sistema jurídico, de la omnipresencia del derecho, y vimos cómo esos sistemas jurídicos que caracterizamos tienen entre sus características las de tener un ordenamiento jerárquico que determina un orden de prelación, y ese orden de prelación puede ser asimilado a la imagen de una pirámide jurídica. Cada estado, en este momento de la historia y de la organización política, por lo menos del mundo occidental, tiene un ordenamiento jurídico en cuyo vértice cada propio sistema jurídico va a decir cuál es el orden de prelación que impera dentro de ese sistema jurídico y dentro del estado que ese sistema jurídico organiza. Ya hemos mencionado que el artículo 31 de la Constitución, más las reformas introducidas en la reforma constitucional del 94, pone en el vértice de esa pirámide a la Constitución Nacional. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar la organización política del Estado argentino? Pues en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la que va a organizar la estructura de organización. ¿Se acuerdan que cuando mencionamos que un sistema jurídico tenía normas primarias de obligación y tenía normas secundarias, perdón, que creaban órganos y autoridades que eran los que iban a servir para dinamizar, para que ese sistema funcione? Bueno, la organización política administrativa del Estado argentino la encontramos en la Constitución Nacional. ¿Qué va a decir la Constitución Nacional con respecto al Estado argentino? Bueno, va a decir varias cosas, empezando por el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Entonces, el régimen político argentino es representativo, republicano y federal. Vamos a empezar por la caracterización como régimen representativo. Y esta caracterización va a surgir del artículo 22 de la Constitución Nacional, cuando nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, ¿sí? Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiona a nombre de este comete delito de sedición. Obviemos la segunda parte, pero quedémonos con que el régimen sea representativo implica que el gobierno se ejerce por representación del pueblo. ¿Y cómo se genera esa representación? Bueno, a través de distintos mecanismos que son fijados en la propia Constitución y en las leyes que se dictan, autorizadas, como vimos por esa cadena de validez en la clase anterior, desde la Constitución hacia el Congreso de la Nación y hacia instancias inferiores. Entonces, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, que son elegidos por el pueblo.
¿Qué significa que el sistema sea republicano? Bueno, a la caracterización de republicano van a abonar distintas características que se van a ir estableciendo en distintos artículos de la Constitución Nacional. Una de las características que hace que un régimen sea republicano es la periodicidad en el desempeño de los cargos públicos. Ustedes vieron que cuando hablamos de algún cargo, se dice, bueno, el mandato de los diputados dura tantos años, el de los senadores dura tantos años, el del directorio de las empresas dura tantos años. Entonces, en general, en líneas generales, existe la periodicidad en el desempeño de los cargos públicos, salvo en el caso de los jueces que permanecen en su cargo mientras dure el buen desempeño o no alcancen la edad jubilatoria o se mueran. Bueno, otra de las características que hacen que el sistema sea republicano es que se establece la responsabilidad de los gobernantes y se establecen mecanismos para juzgarlos en caso de mal desempeño. Otra característica es la de la publicidad de los actos de gobierno. Esto lo vamos a asociar más adelante cuando veamos los actos administrativos, el sistema de notificaciones, el sistema de publicidad en el boletín oficial, el Instituto del Acceso a la Información Pública, que se encuentra regulado por un decreto, la posibilidad de pedir información sobre lo que se nos ocurra dentro de con relación a la gestión en la administración pública. Otra de las características es la que surge del artículo 16, que tiene que ver con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y otra de las características que hace que nuestro sistema sea un sistema republicano es la división de poderes que se encuentra consagrada en nuestra Constitución mediante la organización de distintas estructuras orgánicas en las cuales se va distribuyendo las competencias para el ejercicio del poder. Y entonces tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, y la reforma de 1994 incluye al Ministerio Público, ¿sí?, como órgano extrapoder, además de otros órganos que también son creados en la reforma del 94. Y por último, el representativo, republicano y federal. ¿Qué quiere decir que nuestro sistema es federal? Bueno, que la Constitución Nacional diseña un estado intermedio entre una federación y un país unitario, con un gobierno federal y gobiernos de provincias. Ustedes piensen que el gobierno nacional es posterior a la existencia de las provincias. O sea, no es que se crea un Estado nacional y después se crean provincias, sino que el devenir histórico es inverso. Existen los estados provinciales que dan origen a ese Estado nacional. El gobierno federal y las provincias forman en su conjunto las autoridades de la nación. Esas son, es el total de los órganos del poder en Argentina. Las provincias se dice, autónomas, ¿sí?, en el sentido de que las provincias eligen sus propias autoridades, dictan sus propias constituciones provinciales bajo ciertos recaudos y características que están establecidas en el artículo 6 de la Constitución Nacional, y cuentan con una Cámara en el Congreso Nacional, que es el Senado. El Senado es la representación de las provincias en el Congreso Nacional, mientras que los diputados
son la representación del pueblo de la nación. Entonces, el Senado tiene 3 representantes por provincia y son eso, representantes de las provincias. La distribución del poder entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales se organiza a través de un reparto de competencias. Es un sistema, digamos, complejo, no es un sistema simple, porque hay una superposición de niveles de gobierno al que después, hacia adentro de las provincias, debemos agregar el tema de los gobiernos municipales. Entonces, ese sistema de organización política que establece distintos niveles, un nivel federal, nacional y un nivel provincial, genera la existencia de distintos sistemas normativos. Entonces vamos a tener normas nacionales, normas federales, que son las que surgen del Congreso de la Nación por las atribuciones establecidas en la Constitución Nacional, y después vamos a tener normas provinciales, que son las que van a surgir de las legislaturas provinciales, ¿sí? ¿Cómo organiza básicamente la Constitución el reparto de competencias? Bueno, lo hace a través de 2 artículos, que son el artículo 121 y el artículo 122 de la Constitución. Entonces, el artículo 122 nos va a indicar que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen a sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal, ¿sí? O sea, ustedes ven cómo la estructura que se establece a nivel de gobierno nacional, federal, de alguna manera se reproduce en cada provincia, que tiene la autonomía para dictar sus propias normas y darse sus propias autoridades. Esa constitución provincial es a las provincias lo que la Constitución Nacional es al gobierno nacional. O sea, si nosotros tenemos que ir a buscar en cada provincia su sistema jurídico provincial, vamos a ir a la Constitución provincial y ahí vamos a encontrar cómo se organiza políticamente y administrativamente esa provincia. Y lo del orden de prelación de las normas a nivel provincial sirve también para, digamos, todo lo que comentamos en la clase anterior. Las provincias, ¿la regla cuál es? La regla, por esto que les mencionaba antes de la preexistencia de los estados provinciales, la regla es que las provincias conservan todo el poder no delegado en esta Constitución al gobierno federal, ¿sí? Y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Entonces, todo el poder, todas las competencias que las provincias no delegan al gobierno nacional, las mantienen como competencias propias de las provincias. Bueno, acá tenemos el índice de... En el material tienen una Constitución Nacional que tiene resaltados artículos. Así que les pediría que la vean y que la lean, por lo menos que lean los artículos que les he ido resaltando, que son los que tienen mayor relación
con estos temas que estuvimos conversando. ¿Por qué traigo este índice de la Constitución Nacional? Porque hablamos mucho, digamos, mencionamos asiduamente la Constitución, pero a lo mejor no es tan común que la hayamos leído o que hayamos tenido un contacto directo con ella, y me parece que hacer una observación en principio a partir del índice nos da una idea sobre cómo está estructurada que puede ser útil. Entonces, la Constitución, primero tenemos un preámbulo, ¿sí? Que es como una especie de declaración de principios y de buenos deseos. eh, y después una primer parte que está constituida en un capítulo primero por las declaraciones, derechos y garantías que la Constitución va a otorgar a los ciudadanos. Y un capítulo segundo de nuevos derechos y garantías, pero digamos, toda esta primera parte es de declaraciones, derechos y garantías. Y la segunda parte es la que organiza el ejercicio del poder, digamos. Es la parte de la Constitución que se refiere a las autoridades de la nación. Entonces ustedes van a ver que en el título primero se refiere al gobierno federal, y entonces ahí va a regular lo que tiene que ver con el poder legislativo, con la Cámara de Diputados, con el Senado, con disposiciones que son comunes al funcionamiento de ambas cámaras, las atribuciones del Congreso, después de la formación y sanción de las leyes. Después crea en el capítulo sexto, en la reforma del 94, con rango constitucional, la Auditoría General de la Nación y el otro órgano que es el del Defensor del Pueblo. Pero ven como en esta parte, en esta sección primera, organiza todo lo que tiene que ver con este primer poder que diseña, que es el poder legislativo, dando la regulación para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, las atribuciones de ese Congreso, el procedimiento de la formación de las leyes, que va a ser el producto específico, digamos, del Congreso de la Nación, y después crea estos dos órganos que los pone acá porque son dos órganos que van a tener una relación directa porque van a estar en el ámbito del poder legislativo. Después se mete en la segunda sección con el poder ejecutivo, de su naturaleza y duración, de la forma y el tiempo de la elección del presidente y del vicepresidente, las atribuciones del poder ejecutivo, y después la creación de la figura del jefe de gabinete. Digo la creación porque esto también forma parte de la reforma de 1994, entonces del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Los invito a mirar un poquito el tema este del jefe de gabinete en la Constitución, para que vean la cantidad de funciones y el altísimo nivel en que es puesto este funcionario en la Constitución del 94. Me atrevo a decir que o sea, que son mucho más las atribuciones que les da que las que efectivamente el jefe de gabinete ejerce en los hechos, ¿no? Es muy ambicioso el rol que se esperaba que desempeñe el jefe de gabinete, porque se pretendía de alguna manera suavizar el rasgo tan fuerte que en nuestra historia ha tenido la figura presidencial.
en esta tercera sección, entonces ya recorrimos en el marco de aquella división de funciones del poder que dijimos que formaba parte de la caracterización como régimen republicano de nuestro sistema, el poder legislativo, el poder ejecutivo y en tercer lugar entonces viene el bloque destinado al poder judicial, de su naturaleza y duración y las atribuciones del poder judicial. En una cuarta sección, también en la reforma del 94, se crea el Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder y en el título segundo de la Constitución nos vamos a encontrar con las referencias a los gobiernos de provincia, en donde ya leímos algunos de los artículos. Si tenemos tiempo, vamos a volver sobre los órganos de la Constitución para ver algunas cuestiones un poquito más, con mayor detenimiento. Entonces, vamos a pasar, después de haber visto cómo está organizado el poder en nuestra Constitución, vamos a hablar un poco de esto de las funciones del poder, de la división de funciones del poder, para ir recorriendo un camino hacia encontrarnos con la función administrativa y el derecho administrativo, ¿sí? Que es, digamos, el objeto, digamos, central de nuestro módulo. ¿Cómo empieza esto del tema de la división de los poderes, de la división de las funciones del poder? Esto tiene que ver con la necesidad que surge en un momento histórico de limitar el poder de los monarcas absolutos. Después de que termina al fines de la Edad Media, empiezan a surgir las monarquías absolutas y el rey era el representante de Dios en la tierra y era quien dictaba la ley, quien la hacía cumplir y quien ejecutaba las penas, era poder, lo que ahora conocemos como poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, todo junto. No existía la representación, el rey no era el representante de sus súbditos, su poder venía de Dios y en ese venir de Dios solo tenía que rendirle cuentas a Dios, no había la idea de la rendición de cuentas o de la responsabilidad por sus actos ante la población. Tienen agregado en la bibliografía un pequeño, un video que me gustaría que vean, que es una escena de The Crown, donde la abuela habla con la nieta y hace una semblanza de lo que significaba la monarquía, que me parece interesante que lo miren. Entonces, empieza a surgir con Montesquieu la teoría de la separación de los poderes, con la idea de generar mecanismos donde el propio poder contenga al poder, con la posibilidad como de una especie de contrapeso interno, digamos, todo en el marco de condicionar o de salir de esta figura del monarca que cumplía todas las funciones en una misma persona. Entonces, ¿cómo limitar ese exceso de poder, discrecionalidad y arbitrariedad? Entonces, en la concepción de Montesquieu, esto lo estamos viendo
perdón que no se los dije, la bibliografía es del doctor Gordillo, tienen también la obra de Gordillo, está toda subida a internet, hay en internet recientemente fallecido, así que tienen indicación del tomo 1, capítulo 9, donde él desarrolla estos temas. Entonces, lo que plantea Montesquieu es dividir el poder estatal y oponer las partes para que se refrenen recíprocamente. ¿Cómo planteaba él conseguir esto? Bueno, distribuyendo las funciones estatales entre diferentes órganos constituidos o ejercidos por personas físicas distintas. Entonces, ¿cómo se distribuye ese poder? Bueno, como vimos recién, dependiendo de cómo se distribuye ese poder, dependiendo de la constitución de cada país, ¿sí? Recién vimos cómo se distribuye en la nuestra. Entonces, siguiendo a Montesquieu, ¿qué dice él? Bueno, la división de funciones del poder, esta necesidad de contrapesos y de equilibrios, de que el poder se contenga a través de la distribución de las funciones entre distintos órganos ejercidos por distintas personas físicas, tiene que garantizar que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas, que el que las ejecuta no pueda hacerlas ni juzgar su aplicación, y que el que juzgue no las haga ni las ejecuta. Entonces, en ese planteo surge el germen de lo que va a ser posteriormente la legislación, la administración y la justicia. Entonces, actualmente hablamos de separación de funciones del poder, ¿sí? Separación de funciones porque la doctrina considera que el poder es uno solo, que lo que se separan son las distintas funciones a que da lugar el poder. La división de funciones del poder significa, en líneas generales, que cada poder, cada órgano del Estado, como vimos hace un ratito, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, tiene a su cargo preponderantemente una sola función del Estado, ¿sí? Entonces, la división de poderes se manifiesta en una separación de funciones. En este planteo, la tendencia a la fractura del poder de manera múltiple, digamos, lo que se tiene en vista es la garantía de la libertad. ¿Por qué? Porque veníamos de esas monarquías absolutas donde el rey tenía el poder absoluto de legislar, de cambiar la norma, de no tener responsabilidades, de no tener periodicidad en el ejercicio de las funciones. Entonces, lo que estaba en riesgo era la libertad de los ciudadanos. Entonces, la historia de la división de poderes y la historia del derecho administrativo, como vamos a ver más adelante, es el camino hacia limitar, sobre todo, el poder del poder ejecutivo, ¿sí? No es la historia de la limitación del poder judicial o del poder legislativo, aunque muchas veces ha habido situaciones donde son estos poderes los que se exceden, pero en general son mecanismos para limitar el ejercicio del poder por parte de los ejecutivos. Entonces, ¿cómo hacemos para caracterizar cada una de las funciones? La función legislativa, la función administrativa y la función judicial.
Dijimos que están preponderantemente ejercidas por el Poder Legislativo, por la Administración y por el Poder Judicial, pero no están exclusivamente a cargo de ese órgano. O sea, no podemos decir, el Poder Legislativo solo realiza función legislativa, el Poder Judicial solo realiza función judicial. Y vamos a ver por qué. Porque esa atribución se realiza solo de manera imperfecta. Miremos o veamos algunos ejemplos. El Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, las cámaras, dicta las leyes. Esa es la función específica legislativa. Ahora, realiza pedidos de informes al Ejecutivo, tiene una biblioteca, tiene o tenía una imprenta, tiene una confitería, nombra y remueve a sus empleados, compra papel, toner para las fotocopiadoras, contrata servicios de internet, de telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso función legislativa? Entonces, se realizan en el marco del poder legislativo, pero ¿podemos decir que eso es función legislativa? No, no podemos decir que es función legislativa, pero vamos a decir que son actos orgánicamente legislativos, porque el órgano del que se emanan es el poder legislativo, pero que son materialmente administrativos, son función administrativa. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, en la misma dinámica. Nombra y remueve a su personal, alquila inmuebles para el funcionamiento de los juzgados, compra libros, materiales, publica fallos, bueno. Y acá ocurre lo mismo. Orgánicamente, bueno, sí es función judicial porque emana del Poder Judicial, pero materialmente es función administrativa. Entonces, eso nos va a llevar a que en realidad va a resultar más sencillo definir la función legislativa y la función judicial por sus actos específicos, como en la emisión o la sanción de las leyes en el caso del Poder Legislativo, o en la aplicación de las leyes a casos concretos y la emisión de las sentencias en el Poder Judicial, que caracterizar a la función administrativa. ¿Por qué? Porque existe una innegable identidad material entre la actividad administrativa de los tres poderes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos actividad administrativa en el Poder Ejecutivo, en todo el Poder Ejecutivo, y tenemos actividad administrativa también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, porque todo ese remanente por fuera de lo que es la función específica del Poder Legislativo y del Poder Judicial también es función administrativa. Y también existe ahí identidad del régimen jurídico. Se le aplica a toda esa actividad el derecho administrativo. Entonces, función legislativa implica la creación de normas generales de conducta imperativas para todos los habitantes. Es la ley que emana del órgano competente, que es el poder legislativo. Función jurisdiccional o judicial son las decisiones imperativas de contiendas entre partes mediante la determinación del derecho aplicable. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a un juicio, a un juzgado, a hacer una denuncia, ya sea en derecho penal o en el ámbito civil y comercial o en el ámbito laboral, cada vez que hay un juez, lo que hay es un caso que se somete a la decisión, a la consideración de ese órgano, y ese órgano, que son los jueces, lo que hace es ver cuál es el sistema normativo vigente y aplicable, y de ese sistema normativo y aplicable toma las normas que corresponden al caso concreto que está considerando,
aplica esa norma y genera una norma particular aplicable a ese caso, que es la sentencia, ¿sí? Ese es el mecanismo de funcionamiento de, o de la tarea que realiza un juez frente a un caso. ¿Mm? Muy bien. Entonces, como síntesis, vamos a decir que función administrativa es toda actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad, o sea, los órganos administrativos, Poder Ejecutivo y todo lo que le depende al Poder Ejecutivo, que ya después vamos a ver qué cosas son las que le dependen al Poder Ejecutivo. Entonces, la función administrativa es toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos, ¿sí?, los hechos y actos materialmente legislativos, leyes, y materialmente jurisdiccionales, sentencias. Muy bien. ¿Por qué es importante este camino que estamos haciendo? Porque este camino que estamos haciendo nos trajo a esta conclusión de que hay actividad administrativa en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, por fuera de su función específica, y que a toda esa función administrativa se le aplica el mismo régimen jurídico. Y esto es importante para su tarea con relación a los archivos. Digamos, toda esta generación o todo este ejercicio de función se va a desarrollar a través de instrumentos. Y esos instrumentos, en líneas generales, son instrumentos escritos que tienen una forma, que tienen una regulación y que van a generar documentos, que son los que en una u otra instancia, siempre hablando de la parte de documentos escritos, ¿no? Ustedes se van a encontrar en su trabajo. Entonces, digamos, es importante que ustedes sepan dónde de dónde emanan, qué significan esos papeles, esos documentos, esos instrumentos con los que ustedes se encuentran. En el marco de qué procesos se han producido. Es en el marco de la actividad del Estado, porque estamos hablando de documentos públicos. Entonces, en el marco del ejercicio de qué función, ¿sí? Si estoy en el Poder Legislativo, puede ser que esté en el marco del ejercicio de función legislativa, si estoy viendo una ley, ¿sí? Pero puede ser que esté en el marco de función administrativa si estoy con un contrato de personal, lo mismo con el Poder Judicial y lo mismo con el Poder Ejecutivo. Tengo que saber ubicar ese documento, ese instrumento, en el contexto de qué función está emanando, o si es un documento que emana del ejercicio de la función administrativa en una provincia, porque está en el marco del Poder Ejecutivo provincial. Entonces, esto es teórico, pero, digamos, da marco a muchas cuestiones que ustedes van a tener en su vida laboral, y que es bueno que puedan ubicar esa pieza de ese rompecabezas en un esquema más macro. Entonces, cuando vamos adentrándonos en la función administrativa, vemos que en la doctrina se clasifica la función administrativa o los instrumentos, los documentos, la producción, digamos, administrativa, básicamente en cuatro tipos. Ustedes saben que las clasificaciones
son meramente un recurso metodológico. Entonces, nada, que tienen esas limitaciones. Entonces, básicamente se organiza o se clasifican en la función administrativa en acto, en hecho, en reglamento y en contrato. Las definiciones y clasificaciones van a servir para explicar el funcionamiento del régimen jurídico, en este caso, de la función administrativa. Entonces, recogiendo lo que vimos en el segmento anterior, Gordillo nos va a decir que toda actividad de los órganos, que la función administrativa es toda la actividad de los órganos administrativos, centralizados o descentralizados, o sea, poder ejecutivo, y también la actividad de los órganos legislativos y judicial en la medida en que no se refiere a sus funciones específicas. Ley en el poder legislativo, sentencia en el poder judicial. La actividad de la administración se divide, digamos, básicamente en actividad jurídica y actividad no jurídica. Esta es una clasificación, digamos, legal de derecho. El derecho administrativo es una materia en la carrera de derecho que está de la mitad de la carrera para arriba, o sea que implica que cuando el alumno llega al cursado de la materia de derecho administrativo, tiene un caudal de elementos muy importantes de lo que es la parte general del derecho civil, etcétera, que ustedes no tienen, pero que tampoco tenemos la posibilidad de abordarlos. Entonces, bueno, yo entiendo que puede ser un poco ríspido el lenguaje, pero digamos, básicamente la división entre jurídico, actividad jurídica y actividad no jurídica tiene que ver con que se produzcan o no efectos jurídicos directos a partir de esa actividad, ¿sí? Es decir, cuando hay efectos jurídicos directos, cuando un instrumento, un documento, un acto, un hecho, crea, modifica o extingue derechos u obligaciones, ¿sí? Si nosotros hacemos un contrato, firmamos un contrato, ese acto es un acto en el marco civil, aunque puede ser también un contrato en el marco público, pero es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque crea derechos y obligaciones para los que están siendo partes, protagonistas, los firmantes de ese acto jurídico. Hay otros actos, como vamos a ver más adelante, en el marco de la administración pública, que son documentos, pero que no crean, ni modifican, ni extinguen derechos u obligaciones. Entonces, no se considera actividad jurídica de la administración. Entonces, en ese contexto, en la administración vamos a encontrarnos con actos jurídicos y con actos no jurídicos, y con hechos jurídicos y con hechos no jurídicos. Lo de hechos, bueno, está en la clasificación, se los menciono solamente. Cuando nos referimos a hechos, nos estamos refiriendo a hechos de los hombres que no tienen que ver con una instrumentación mediante un documento. Por ejemplo, un traslado de expedientes de una oficina al archivo es un hecho, no jurídico. En cambio, si ese mismo traslado de expedientes hay un robo de todos esos expedientes, ese simple hecho se convierte en un hecho jurídico porque produce efectos jurídicos. Un chofer, cuando conduce un vehículo, es un hecho no jurídico. Ahora, cuando el chofer del ministerio atropella a alguien,
ese hecho se convierte en un hecho jurídico porque pasa a tener consecuencias en el marco de esto que decíamos, crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Entonces pasemos ahora a los actos jurídicos o no jurídicos. Cuando hablamos de actos no jurídicos, son los que habitualmente denominamos como actos de la administración, ¿sí? Decisiones, declaraciones, manifestaciones de voluntad, opinión, juicio, conocimiento, recomendación, que son realizados en el ejercicio de la función administrativa, pero que no producen efectos jurídicos directos respecto de un sujeto. Y ustedes se van a encontrar con millones de estos actos no jurídicos en la pesquisa de documentación en cualquier ministerio. Una boleta donde están anotados los expedientes que ingresaron ese día, un pase de un área a otra, un memo. La mayor parte de la producción administrativa en el ejercicio de función administrativa, son actos no jurídicos. Entonces, encontramos en esta clasificación gran parte de las piezas procesales que integran los expedientes administrativos. Estén estos expedientes administrativos en el soporte que se encuentren. Quiero decir, esto que estamos diciendo era válido para el expediente papel y sigue siendo válido para el expediente electrónico. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos en este tipo de actos no jurídicos? Informes producidos por oficinas técnicas. En el marco de un expediente, quien tiene la dirección del expediente, pide un informe a la oficina de compras sobre cuáles son las reglas que rigen la adquisición de chips de seguimiento de no sé qué cosa. Bueno, eso es un informe técnico, no es un acto jurídico, no crea ni modifica derechos ni obligaciones, ¿sí? Y eso tiene un número, una fecha, forma parte de un expediente, pero no es un acto jurídico, no es un acto administrativo. Medidas de prueba en el marco del procedimiento administrativo, un llamamiento en un sumario, llamamiento de testigos, el libramiento de un oficio, la contestación de un oficio, son actos no jurídicos, ¿sí? No quiere decir que no sean importantes, que no tengan validez, que no sirvan para la toma de decisiones. Lo que quiere decir es que no tienen efectos jurídicos directos sobre los derechos de un tercero, no crea, modifica o extingue derechos u obligaciones. Lo mismo las pericias, declaraciones testimoniales, producción de prueba documental. Los dictámenes, ¿sí? Que son una actividad importante dentro de la actividad administrativa. Dictámenes donde se puede emitir opinión, donde se puede emitir juicio, consulta, recomendación, ¿sí? ¿Y qué son todos estos dictámenes o informes? Son elementos que le van a permitir la generación de un juicio a quien esté a cargo de tomar la decisión de que se trate en el expediente de que se trate, ¿sí? Porque ustedes saben que un expediente en líneas generales está previsto como una herramienta que concluye con el dictado de un acto administrativo. Entonces, los dictámenes constituyen la actividad consultiva de la administración y se clasifican en facultativos, o sea, un dictamen, ¿cuándo es facultativo? Cuando pueden o no ser solicitados. Es una facultad de quien está a cargo de la organización. Bueno, voy a pedir un dictamen a tal organismo, a la Oficina Nacional de Empleo Público, sobre tal cuestión. Hay otros dictámenes que son obligatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propia normativa establece que
en el caso de que se tratan, del procedimiento específico de que se trata, debe requerirse el dictamen de tal área. Por ejemplo, en los recursos jerárquicos está previsto que debe requerirse el dictamen jurídico de los servicios permanentes del organismo de que se trate. Y a su vez, dentro de estos dictámenes que son obligatorios, o sea, que deben requerirse, hay dictámenes que son vinculantes, o sea, que obligan a la autoridad a decidir en el sentido en que ese dictamen se expide. Y a pesar de eso, ese dictamen sigue siendo un dictamen, ¿sí? No puede considerarse el acto en el que se toma la decisión, ¿sí? O sea, no es un acto jurídico, sigue siendo un acto no jurídico. Es la autoridad después la que va a tomar la decisión a través de la emisión de un acto administrativo.